Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. Recordando esos conceptos clave que hemos mencionado en videos anteriores, para entender la química es primordial hablar de la materia. Sabemos que la materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo, que puede ser perceptible visualmente o no, dependiendo de su tamaño o el lugar en el que se encuentre, y que podemos clasificar a la materia dependiendo de las características que tenga. En este video vamos a hablar de cómo su comportamiento macroscópico y organización de las moléculas afecta su clasificación. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de super gracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Principalmente, la materia se clasifica de acuerdo al estado físico o estado de agregación en el que se encuentra y de acuerdo a su composición. Cuando hablamos de los estados físicos o estados de agregación de la materia, nos referimos a la manera en la que las moléculas se organizan y comportan en distintas condiciones. Los estados de agregación más comunes de la materia son gas, líquido o sólido. Los gases se caracterizan por la ausencia de forma y volumen definidos. Las partículas en un gas están mucho más separadas unas de otras en comparación con los sólidos y los líquidos. Se mueven de manera rápida y aleatoria en todas las direcciones. Esta movilidad y separación entre partículas hacen que los gases tengan la capacidad de adaptación al recipiente que los contenga. De hecho, los gases pueden comprimirse o expandirse para ocupar diversos volúmenes según sea necesario, mediante cambios en la presión a la que son expuestos. Y, aunque esto altera el espacio y la colisión entre moléculas, no altera ni el tamaño ni la forma de estas. Uno de los gases más comunes que encontramos en la Tierra es el aire, que es una mezcla de gases presente en la atmósfera terrestre, la cual rodea nuestro planeta y es esencial para la vida de las especies más evolucionadas. El aire está compuesto aproximadamente de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases como dióxido de carbono, metano, gases nobles y vapor de agua. Esta composición permite la respiración de los seres vivos, la fotosíntesis en las plantas y regula la temperatura del planeta, permitiendo que la radiación solar entre a la atmósfera y llegue a la superficie de la Tierra, pero dificulta que el calor salga de nuevo al espacio, manteniendo así la temperatura global en un rango que permite la vida. Desde el punto de vista de la producción industrial, el aire se utiliza como refrigerante. En la industria farmacéutica y alimentaria, se utiliza aire comprimido para el envasado y limpieza de productos. En la industria química, se utiliza aire en sistemas neumáticos que incluyen válvulas y actuadores para automatizar y controlar diversas operaciones de separación y transformación. En el secado por aspersión, también conocido como spray drying, se utiliza una recámara con aire caliente para transformar una alimentación líquida en un producto seco y sólido mediante la pulverización del líquido. Es así como se fabrica, por ejemplo, la leche en polvo. Como reactivo químico, el aire se utiliza en procesos de combustión, ya que el oxígeno del aire es una de las especies químicas que participan en esta reacción. También se puede utilizar como fuente de nitrógeno en plantas de producción de amoníaco.
Si quieres saber más sobre la química involucrada en distintos procesos industriales, te invitamos a ver el video que habla al respecto y cuyo enlace está en el primer comentario fijado. Otro gas del cual se habla con frecuencia es el dióxido de carbono. Este es un gas incoloro, es decir, que no tiene color, e inodoro, es decir, que no tiene olor, compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. En los procesos biológicos, el dióxido de carbono es esencial para la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la luz solar en energía química, liberando oxígeno como subproducto. El dióxido de carbono es en este proceso la fuente de carbono que las plantas utilizan para producir glucosa, que es utilizada por la planta como fuente de energía y como bloque de construcción para su crecimiento, ya que la glucosa es uno de los monómeros que son base de los tres principales polímeros de la madera, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La fotosíntesis no solo sustenta la vida vegetal, sino que también es fundamental para la producción de oxígeno que respiran los animales y los seres humanos. En la industria, el dióxido de carbono tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, el dióxido de carbono se utiliza en la conservación de alimentos al crear una atmósfera controlada que previene la proliferación de bacterias y hongos. También se emplea para ajustar el pH del agua en procesos de tratamiento de aguas residuales. En la fabricación de bebidas, el dióxido de carbono se utiliza para carbonatar refrescos y cervezas. Por último, el dióxido de carbono se comprime y solidifica para producir hielo seco, utilizado en la conservación y transporte de productos perecederos. En la industria del petróleo y gas, el dióxido de carbono se inyecta en los pozos para aumentar la presión y mejorar la recuperación del petróleo. También se utiliza como solvente en procesos de extracción con fluidos supercríticos, que definiremos más adelante en este video, ya que es una sustancia con temperatura y presión crítica relativamente bajas, comparado con otras sustancias como el agua. Si quieres saber más acerca de la extracción con fluidos supercríticos, te invitamos a ver el video que hicimos sobre este tema. El metano, al igual que el dióxido de carbono, es un gas incoloro e inodoro, compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Este se encuentra en la atmósfera en bajas concentraciones, pero es un poderoso gas de efecto invernadero capaz de atrapar calor en la atmósfera. Es más, el potencial de calentamiento global del metano, GWP por sus siglas en inglés, es 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Por este motivo, es más razonable quemar el metano para transformarlo en dióxido de carbono antes de liberarlo a la atmósfera. En el ámbito industrial, el metano es una fuente importante de energía. Al quemarse, el metano libera una cantidad considerable de energía en forma de calor, lo que lo convierte en un combustible eficiente para generar electricidad, calefacción y como materia prima en la producción de productos químicos, incluyendo fertilizantes, plásticos y metanol. El segundo estado de agregación del que hablaremos es el líquido. Los líquidos se caracterizan por tener un volumen definido, pero no una forma fija. Las partículas en un líquido están más juntas que en los gases, pero menos que en los sólidos, lo que les permite moverse libremente y deslizarse unas sobre otras. Esta movilidad relativa otorga a los líquidos la característica de tomar la forma del recipiente que los contiene, pero a diferencia de los gases, los líquidos tienen un volumen constante que no cambia fácilmente con la presión. Por eso muchas veces en ingeniería, los líquidos se consideran como fluidos incompresibles. Otra propiedad importante de los líquidos es la viscosidad, que es una medida de la resistencia al flujo. La viscosidad depende de la naturaleza de las moléculas
y de la temperatura. Por ejemplo, el aceite tiene una mayor viscosidad que el agua, lo que significa que fluye más lento. A medida que la temperatura aumenta, la viscosidad de un líquido generalmente disminuye, ya que las moléculas tienen más energía para superar las fuerzas de atracción intermoleculares. El agua es el líquido más abundante en la Tierra. Cubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre y se encuentra en océanos, ríos, lagos, glaciares y en el subsuelo como agua subterránea. Es una sustancia química compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es esencial para la vida en la Tierra, ya que participa en innumerables procesos biológicos, químicos y físicos, como el metabolismo celular, la regulación de la temperatura y el soporte estructural en las plantas. Es un excelente solvente, lo que significa que puede disolver una gran variedad de sustancias, facilitando numerosas reacciones químicas vitales para los organismos vivos. Por ejemplo, muchas reacciones metabólicas ocurren en soluciones acuosas dentro de las células, donde el agua facilita la disolución de sustratos y productos, garantizando que las reacciones bioquímicas puedan suceder con eficiencia. El consumo de agua es esencial para los humanos, pero para ello debe pasar por un proceso llamado potabilización. En este proceso se elimina o reduce la presencia de contaminantes y microorganismos patógenos para hacerla segura para el consumo humano. Generalmente incluye varias etapas. Primero, el agua se extrae de fuentes naturales y se filtra para eliminar partículas grandes. Luego, se añaden productos químicos como el cloro o el ozono para desinfectar el agua y eliminar bacterias y virus. En algunos sistemas, el agua también pasa por procesos de coagulación y floculación, donde se añaden sustancias que hacen que las partículas pequeñas se agrupen en flóculos que luego se eliminan por sedimentación y filtración. Finalmente, el agua puede pasar por un tratamiento adicional con carbón activado para eliminar compuestos orgánicos y mejorar el sabor y el olor. En algunas instalaciones, también se utilizan técnicas avanzadas como la ósmosis inversa o la filtración por membranas para asegurar una mayor pureza. Por cierto, si quieres saber más sobre los procesos de ósmosis, te invitamos a ver nuestro video de diferencias que te dejamos en la tarjeta y el comentario fijado. El resultado de estos procesos es agua potable que cumple con los estándares de calidad establecidos por las autoridades sanitarias, garantizando que sea segura para el consumo humano y para su uso en actividades diarias. El aceite es una sustancia líquida, a menudo de origen vegetal o animal, que es generalmente lipídica, es decir, contiene lípidos como triglicéridos, ácidos grasos libres, fosfolípidos, glicolípidos, entre muchos otros, y no se mezcla fácilmente con el agua. Los aceites son caracterizados por su capacidad para permanecer líquidos a temperatura ambiente, con una tendencia a ser más viscosos que los líquidos acuosos. Se obtienen mediante procesos de extracción que incluyen prensado, trituración o disolución, dependiendo del tipo de aceite. Además, los aceites tienen aplicaciones industriales importantes. Se utilizan como lubricantes para reducir la fricción en maquinaria, como solvente en la fabricación de productos químicos y como base en la formulación de cosméticos y productos farmacéuticos. El ácido sulfúrico es un líquido corrosivo, es decir, que destruye o daña la materia. Es incoloro y más denso que el agua. Es uno de los ácidos más importantes y ampliamente utilizados en la industria química debido a su capacidad para reaccionar con una amplia variedad de sustancias. En la industria de fertilizantes
se utiliza en la producción de fertilizantes fosfatados, como el superfosfato y el fosfato monoamónico. En la industria petroquímica es empleado en la refinación del petróleo para producir gasolina y otros productos derivados. También es un componente esencial en las baterías de plomo ácido utilizadas en automóviles. Participa en la fabricación de detergentes y productos de limpieza y se emplea en la producción de explosivos, resinas, insecticidas y productos farmacéuticos. El ácido sulfúrico tiene aplicaciones en laboratorios de química como reactivo en diversas síntesis orgánicas e inorgánicas. También actúa como catalizador, es decir, como una sustancia que facilita que una reacción química se lleve a cabo, como la esterificación y la deshidratación, ya que debido a su gran capacidad para eliminar agua, se utiliza para deshidratar compuestos y en la preparación de muestras. Es utilizado en titulaciones ácido-base, que es un experimento para determinar la concentración de soluciones básicas. También, el ácido sulfúrico es empleado para limpiar y preparar equipos de vidrio, eliminando residuos orgánicos y otros contaminantes. Finalmente, se usa en diversas pruebas cualitativas y cuantitativas para identificar y medir compuestos químicos. Los sólidos, a diferencia de los gases y los líquidos, se caracterizan por tener una forma y volumen definidos. Las partículas en un sólido están fuertemente unidas entre sí, generalmente en una estructura ordenada y fija, lo que les otorga una rigidez y resistencia que no se encuentra en líquidos o gases. Esta disposición estructural hace que los sólidos mantengan su forma independientemente del contenedor en el que se encuentren, a menos que se apliquen fuerzas externas suficientemente grandes para deformarlos o romperlos. Además, algunos sólidos pueden ser elásticos. Esta es una cualidad que les permite recuperar su forma original después de ser deformados. Cuando hablamos de los sólidos, podemos hablar de los metales. Estos suelen ser materiales duros. Algunos son opacos porque gracias a su estructura absorben y dispersan la luz evitando que pase a través de ellos. Y otros son brillantes, debido a la capacidad para reflejar la luz de manera eficiente en su superficie. Los metales presentan una buena conductividad eléctrica y térmica, lo que significa que permiten el flujo de una corriente eléctrica o térmica a través de ellos respectivamente. A su vez, son maleables, de modo que se les puede dar forma martillando o presionando sin que se rompan o agrieten. Los metales también son fusibles, lo que significa que pueden fusionarse o fundirse y presentan ductilidad, que hace referencia a la capacidad que tienen de deformarse sin romperse. Por ello, los metales son una parte esencial de nuestras vidas. Como material de construcción, hacen parte de los edificios, las tuberías y los puentes. También están presentes en los automóviles, los electrodomésticos, las joyas, las herramientas, los ferrocarriles y muchos otros lugares. De hecho, el dispositivo en el cual estás mirando este video contiene metales. Otro ejemplo de sólidos son los minerales. Estos son sustancias orgánicas o inorgánicas y cristalinas que poseen una composición química definida o variable dentro de ciertos límites. Se forman a través de procesos geológicos y son los componentes básicos de las rocas y la corteza terrestre. Los minerales tienen una estructura ordenada donde los átomos están dispuestos en patrones repetitivos que se reflejan en sus formas cristalinas. Una pregunta que divide las opiniones entre profesores y divulgadores de la química es si un sólido puede fluir. Los textos pueden decir que un sólido no fluye a diferencia de un líquido o un gas.
pero un estudiante curioso como tú puede ir a la playa, tomar arena entre sus manos y dejarla caer de nuevo, por lo cual la arena, que es un sólido, está fluyendo, o presenciar un deslizamiento de tierra y ver a la montaña fluyendo. La respuesta que te damos en tu canal, es que los sólidos no pueden fluir de la misma manera que fluyen los líquidos o los gases, ya que la rigidez de los sólidos se debe a que sus partículas están fuertemente unidas en posiciones fijas, lo que les da una forma definida y evita que fluyan como lo hacen los líquidos y los gases, en donde sus partículas no están en posiciones fijas y pueden moverse libremente entre sí. Sin embargo, sí pueden simular macroscópicamente un flujo, ya que hay situaciones excepcionales, como el caso de un derrumbe o deslizamiento de tierra, donde materiales sólidos, como rocas y tierra, pueden moverse en masa debido a la gravedad y a la humedad del suelo. En estos casos, aunque las partículas individuales siguen siendo sólidas, el comportamiento colectivo de las partículas puede parecer al flujo de un líquido. De igual manera, cuando dejas caer arena de tus manos, las partículas se mueven juntas bajo la influencia de la gravedad debido a su capacidad para deslizarse entre sí, similar a como lo hacen los líquidos, pero manteniendo sus propiedades sólidas e individuales. En resumen, en ciertas situaciones excepcionales y por la acción de agentes externos como la gravedad, como conjunto, las partículas sólidas pueden moverse y asemejarse al flujo de un líquido, pero no fluyen de la manera en que lo hace un líquido, ya que las partículas del sólido siguen estando en posiciones fijas. Existen otros estados de la materia que no dependen de la separación de sus partículas, entre ellos el plasma. Esta es una fase en la que los átomos están ionizados, lo que significa que los electrones se han separado de los núcleos, creando una mezcla de iones positivos denominados cationes y electrones libres, formándose a altas temperaturas o bajo intensos campos electromagnéticos. Debido a la presencia de partículas cargadas libres, iones y electrones, el plasma es un excelente conductor de electricidad. Esto permite que los plasmas sean controlados y manipulados mediante campos magnéticos. Como ejemplos, el estado físico plasma constituye la mayor parte del universo visible, incluyendo estrellas y el Sol, donde las temperaturas extremas permiten que los gases se mantengan en estado de plasma. Las auroras boreales y los relámpagos también son fenómenos naturales que involucran plasma, donde las descargas eléctricas crean estados de plasma en la atmósfera. El aprovechamiento industrial del estado plasma se puede ver en diversas aplicaciones tecnológicas. El plasma es utilizado para mejorar la adhesión de pinturas y recubrimientos en piezas automotrices. También es empleado en la limpieza y activación de superficies plásticas antes del pintado o pegado. Se puede utilizar en la esterilización de instrumentos médicos y en la mejora de la biocompatibilidad de implantes. A su vez, se aplica en la fabricación de paneles solares para mejorar la eficiencia de conversión de energía. El plasma es utilizado para modificar las propiedades superficiales de los tejidos, como la impermeabilidad y la resistencia a las manchas, y cómo dejar por fuera a las pantallas de plasma, que funcionan mediante el uso de celdas llenas de gases nobles, como el neón y xenón, que se convierten en plasma cuando se les aplica una corriente eléctrica. Este plasma emite luz que, al ser filtrada, produce imágenes en colores. Previamente en este video mencionamos a los fluidos supercríticos. Los fluidos supercríticos son sustancias que se encuentran en un estado de materia donde las condiciones de presión y temperatura superan el punto crítico.
que es el punto de transición entre los estados líquido y gaseoso. En este estado, el fluido exhibe propiedades únicas que combinan características de los líquidos y gases. Un fluido supercrítico tiene una densidad similar a la de un líquido y una viscosidad y capacidad de difusión similares a las de un gas. Esto le permite disolver solutos de manera eficiente como lo haría un líquido, pero también tener una penetración y dispersión similares a las de un gas. A diferencia de los líquidos y gases, los fluidos supercríticos no muestran una separación clara entre sus fases. En lugar de eso, existe una transición continua entre las propiedades del líquido y del gas a medida que el fluido se comporta de manera uniforme a través de su estado supercrítico. Los fluidos supercríticos pueden disolver una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Esto los hace útiles como solventes en procesos industriales, donde se necesitan disolver o extraer compuestos específicos sin el uso de solventes tradicionales. Como ya te mencionamos, uno de los fluidos supercríticos más comunes es el dióxido de carbono en estado supercrítico. Este fluido se utiliza en la extracción de cafeína de granos de café para la producción de café descafeinado y en la extracción de aceites esenciales de plantas. El condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia que se forma a temperaturas extremadamente bajas, cerca del cero absoluto. En este estado, un grupo de átomos de bosones, que son partículas subatómicas que obedecen las estadísticas de Bose-Einstein, se comporta de manera colectiva y coherente, ocupando el mismo estado cuántico. En el condensado de Bose-Einstein, los átomos se comportan como una sola onda cuántica en lugar de como partículas individuales. Esto significa que todos los átomos en el condensado ocupan el mismo estado cuántico y exhiben propiedades de interferencia y superposición a nivel macroscópico. Las propiedades del condensado de Bose-Einstein son muy distintas a la de los sólidos, líquidos y gases convencionales. Por ejemplo, el condensado puede mostrar características como la superfluidez, una propiedad en la que el fluido puede fluir sin fricción o viscosidad. El estudio del condensado de Bose-Einstein proporciona información valiosa sobre la mecánica cuántica y los comportamientos colectivos de las partículas. Es una herramienta importante para explorar fenómenos cuánticos en condiciones controladas. El condensado de fermiones es un estado de la materia que se forma a temperaturas extremadamente bajas, donde un grupo de fermiones, que son partículas subatómicas que obedecen las estadísticas de Fermi-Dirac, se comporta de manera colectiva. Este estado se caracteriza por una gran densidad de partículas que ocupan diferentes niveles de energía, a diferencia de los condensados de Bose-Einstein, que involucran bosones y exhiben propiedades de coherencia cuántica a nivel macroscópico. Para formar un condensado de fermiones, se requiere enfriar un gas de fermiones a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Los fermiones, como los electrones, protones y neutrones, siguen el principio de exclusión de Pauli, que establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. El condensado de fermiones exhibe propiedades de superfluidez y en algunos casos superconductividad, dependiendo de las interacciones entre los pares de fermiones. Estas propiedades emergen a temperaturas extremadamente bajas, donde la interacción entre los pares de fermiones se vuelve predominante sobre los efectos térmicos. El estudio del condensado de fermiones ayuda a comprender mejor los fenómenos cuánticos relacionados con la materia en condiciones extremas.
Ofrece una perspectiva sobre cómo los fermiones se comportan a bajas temperaturas y cómo las interacciones entre ellos pueden dar lugar a nuevos estados de la materia. Un cristal líquido es un estado de la materia que presenta propiedades intermedias entre los líquidos y los sólidos cristalinos. Los cristales líquidos tienen una estructura ordenada en una o más direcciones, lo que les da ciertas características de los sólidos, mientras que también exhiben fluidez en otras direcciones similares a los líquidos. Este estado de la materia es fundamental en aplicaciones tecnológicas como las pantallas de cristal líquido LCD. Los cristales líquidos también se utilizan en dispositivos ópticos y de visualización debido a su capacidad para manipular la luz y cambiar su orientación en respuesta a estímulos externos. A su vez, se utilizan en sensores y sistemas de control debido a su sensibilidad a los cambios en el entorno, como la temperatura y el campo eléctrico. Por último, los sólidos amorfos son un tipo de sólido que carece de una estructura interna ordenada a largo alcance, a diferencia de los sólidos cristalinos, que tienen una disposición regular y repetitiva de átomos o moléculas. En los sólidos amorfos, los átomos o moléculas están dispuestos de manera desordenada, similar a la estructura de un líquido pero en estado sólido. Los sólidos amorfos suelen ser isotrópicos, lo que significa que sus propiedades físicas, como la densidad, son iguales en todas las direcciones. Esto contrasta con los sólidos cristalinos, que tienen propiedades anisotrópicas y varían según la dirección debido a su estructura ordenada. El vidrio es uno de los ejemplos más comunes de un sólido amorfo. Aunque puede parecer sólido a simple vista, su estructura interna es desordenada. El vidrio se utiliza en ventanas, botellas y muchas aplicaciones ópticas debido a sus propiedades de transmisión de luz y su capacidad para ser moldeado en diferentes formas. Existe discrepancia al afirmar que los sólidos amorfos constituyen un estado de agregación diferente a los sólidos convencionales. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que los sólidos amorfos son un estado de agregación distinto al estado sólido? Por favor, déjanos tu respuesta en los comentarios. En resumen, la materia se clasifica comúnmente según su estado físico. Los estados físicos incluyen sólidos, líquidos y gases, cada uno con características distintas en cuanto a organización de partículas y respuesta a condiciones externas. Los sólidos tienen forma y volumen definidos, con partículas organizadas en una estructura fija. Los líquidos tienen volumen definido, pero no una forma fija, y sus partículas se mueven libremente, lo que les permite adaptarse al contenedor. Los gases, por otro lado, no tienen ni forma ni volumen definidos, y sus partículas están muy separadas y en constante movimiento. Por otro lado, cuando no se habla de la separación de sus partículas, encontramos el plasma. Es una fase de la materia en la que los átomos están ionizados y se forma una mezcla de iones y electrones libres. Este estado se caracteriza por su alta conductividad eléctrica y su respuesta a campos eléctricos y magnéticos. Tiene aplicaciones en tecnología y está presente en fenómenos naturales como las auroras boreales y los relámpagos. Los fluidos supercríticos se encuentran a altas presiones y temperaturas, combinan propiedades de líquidos y gases y son útiles en procesos industriales.
El condensado de Bose-Einstein y el condensado de fermiones son estados de la materia que ocurren a temperaturas extremadamente bajas y ofrecen perspectivas sobre la mecánica cuántica y las interacciones de partículas a nivel fundamental. Y los sólidos amorfos, como el vidrio, tienen una estructura desordenada a nivel atómico, en contraste con los sólidos cristalinos que tienen un orden regular. Si quieres saber más acerca de la clasificación de la materia, de acuerdo a sus propiedades y composición, no te pierdas nuestros próximos videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.